Muy buenos días a todos. Vamos a continuar con el ciclo Repensar el lugar del archivista y del bibliotecario desde distintas perspectivas, que es un ciclo de webinar que organiza el Departamento de Ciencias de la Información de la Facultad de Humanidades en conjunto con el Instituto de Geohistoria Regional, también con la colaboración del Archivo Histórico de la Provincia del Chaco y del Instituto de Cultura de la Provincia del Chaco. Este ciclo pretende que se reconozcan las funciones del bibliotecario, del archivista, en el ámbito de la administración pública y de todas las entidades, tanto públicas como privadas, y por ello, el día de ayer se conmemoró el Día del Archivista, 28 de agosto, y durante el mes de septiembre se conmemora el Día del Bibliotecario. Por lo tanto, es para hacer alusión a estas fechas que son significativas para el campo disciplinar, realizamos estos eventos. El día de hoy, la presentación del Archivo Histórico de la Provincia del Chaco, que cumple una función fundamental en la preservación del patrimonio documental, y el personal, su director y el personal estarán presentes hoy para comunicarnos todas las cuestiones interesantes de las funciones que desempeñan. Está conmigo la profesora Marta Fernández, de la Facultad de Humanidades de la UNE, quien va a desempeñar una función de comoderadora. Los dejo con la profesora Marta Fernández. Muy buenos días. Bueno, luego de los desperfectos técnicos, vamos a ver si podemos avanzar en esta organización, ¿no es cierto? En el día de hoy vamos a contar con la presencia del director del Archivo Histórico, como dijo Aníbal, el señor César Alfredo Oves, y dos representantes del archivo, el señor Rodolfo Gauna y Antonia Dina Correa, quienes en representación de toda la institución van a disertar. Tengamos en cuenta que el Archivo Histórico de la Provincia del Chaco, Monseñor José Alumni, es una de las instituciones más importantes que tenemos en la provincia y a la cual no se le da el valor correspondiente. Es donde vamos a encontrar las huellas de todos los que han pasado por nuestra provincia, es donde vamos a encontrar nuestras raíces. Vamos a recibir como primer disertante a Rodolfo Sebastián Gauna, quien es técnico superior en museología, egresado del Instituto Superior Carmen Molina del Llano Corriente. Durante 10 años desempeñó actividades en 2 museos del medio, en la Casa Museo y Jardín Botánico Dr. Augusto Schul y en el Museo Histórico Regional Itualay. En este último fue responsable de su dirección durante 1 año. Actualmente, y desde el 1 de abril del año 2019, trabaja en el Archivo Histórico de la Provincia del Chaco, Monseñor José Alumni, a cargo del Sistema de Gestión Patrimonial y de la digitalización de fotografías y documentos en el área de informática. Rodolfo asistió a cuantiosos cursos, jornadas, talleres y seminarios y participó en calidad de expositor y de coordinador en numerosos cursos, talleres y charlas. En el año 2019 fue galardonado con el Premio Dorado, la estatuilla en el nombre del Museo Itualay, por parte de la Asociación Española durante la 3ª edición de Los Grandes de la Ciudad, evento que está a cargo de la Fundación Zapucay y de la Radio Zapucay. Los dejo con Rodolfo y su disertación. Adelante, Rodolfo. Buen día. Buenos días a todos y todas. Es un gusto poder estar aquí presente. Para los que no me conocen, mi nombre es Rodolfo Gauna, soy técnico superior en museología. Si bien no he estudiado la carrera de archivología, me he desempeñado los últimos años sí en distintos ámbitos que tocan el interés archivológico, ya sea en la Casa Augusto Schul, trabajando en la organización de su archivo, un archivo botánico muy importante, a pesar de todos los daños, el ataque de plaga y termitas que sufrió a lo largo de las décadas.
y en la digitalización de los documentos fotográficos en el Museo de Cholay, que también son de mucho interés. Tiene una gran colección fotográfica que se remonta incluso anterior al periodo territoriano. Y desde abril del año 2019 me encuentro trabajando en el área de informática del archivo histórico como señor Alumni. Nos encargamos de la digitalización de documentos, y digo documentos en el sentido general, en el sentido anglosajón, sin importar en qué formato se encuentran los mismos. Y para no alargar demasiado, vamos a pasar a la presentación del día de hoy. Esta presentación tiene por nombre Fotografías de Chaqueñas del Ayer, y es una disertación sobre lo que hacemos a diario en el área informática, a pesar de que a veces no lo ve el público, el usuario. Es un trabajo en equipo, es un trabajo que también lleva sus horas, requiere una cierta capacitación y ciertas herramientas de uso tecnológico. No sé si están viendo el Power. Yo no lo veo, sí. ¿Lo están viendo el Power o no? Luis no está subiendo el Power. No sé qué es lo que le pasó, se durmió. Bien, ahí tenemos brevemente el archivo histórico donde yo trabajo desde hace un año. Fue creado el 25 de septiembre de 1954 por el decreto 2318 del gobernador, primer gobernador de la provincia, don Felipe Gallardo. No voy a entrar en detalle de su extensa historia, solo voy a decir que se fue formado por fondos tanto públicos, organismos públicos como particulares que también donaron al archivo, desde el año y cuenta con documentos desde el año 1874 aproximadamente. Su primer director fue el que ven en la imagen, el historiador y monseñor José Alumni, quien junto con otros recorrieron el territorio, recorrieron naciones, incluso fueron al extranjero, para recuperar fragmentos de nuestra historia que se hallaban desperdigados, sin cuidado en diversos archivos, en colecciones particulares. Siguiente. Además de ello, lo que a nosotros nos interesa en la jornada de hoy son las fotografías. Posee fotografías que representan toda la provincia, tanto pueblos, tanto calles, negocios, escuelas, eventos sociales, eventos religiosos, eventos políticos. No tenemos un inventario finalizado, yo creo que no lo vamos a tener por lo menos dentro de una década más, pero hasta el momento tenemos contabilizados 73.000 fotografías, positivos, placas de vidrio, y un cuantioso número que están en un formato mixto, sin contar las fotografías que aparecen en publicaciones periódicas como el Diario, revistas, almanaques. Realmente es una colección muy variada, desde asuntos de las ciencias naturales, como hasta pasando por deporte, como la pesca, la caza, hasta fotografías de prontuarios. Siguiente. Bien, aquí por ejemplo ven una fotografía que rápidamente es la calle que hoy conocemos como Juan Domingo Perón. En el fondo vemos la Torre Capuz. Y es parte de lo que vamos a hacer ahora, un breve recorrido de lo que fue la fotografía en el Chaco. No voy a entrar en gran detalle porque no es el espíritu de la jornada hablar de la historia de la fotografía, pero sí para que comprendan con qué material nosotros trabajamos. Siguiente. No hay una fecha exacta de cuándo aparecen las primeras fotógrafos en el Chaco. Tenemos noticias por documentos de época que hacia el siglo XIX ya teníamos la presencia itinerante y esporádica de fotógrafos que acompañaban las distintas misiones
militares, a los mismos misioneros de la iglesia, a viajeros y a gente que pasaban por la región. Siguiente. También en esta época empieza a aparecer un fenómeno, que esto ya ha sido estudiado desde la misma Universidad Nacional del Nordeste, que son los fotógrafos que se dedican a fotografiar al indígena como un sujeto extraño, como algo novedoso, como algo digno de admirar. Y entonces aparecen las primeras fotografías comerciales, aparecen los álbumes. Sobre todo este fenómeno de fotografía indígenas toma fuerza hacia 1910 y se refuerza en 1916 con lo que es la independencia de Argentina. Siguiente. Aquí tenemos una fotografía que pertenece al archivo. El caso de una población autóctona en el interior de la provincia, no tenemos datos de dónde fue tomada, desde 1910. Para que vean algunos de... No sabemos hasta qué punto es la intención del fotógrafo, si retratar lo que ve o si la misma está modificada a gusto del fotógrafo para contar otra situación distinta a lo natural. Siguiente. Sin embargo, podemos afirmar que hacia principios del siglo XX ya se registra la actividad permanente de fotógrafos en el territorio del Chaco. Noticias de un vecino en especial, Juan Battista Simoni, que herrero de profesión, inmigrante italiano, arriba teniendo 12 años a la región del Chaco, va a ir mudando su taller, su vivienda desde Puerto Tirol hasta Puerto Bastiani, y en los tiempos libres, cuando no trabaja como herrero, se dedica a recorrer las casas de la colonia ofreciendo sus servicios para tomar fotografías. Siguiente. Sí, pasemos a la siguiente. Bien. Recién podemos decir que en 1917 hubo en la ciudad de Resistencia un estudio fotográfico profesional, tal cual lo entendemos hoy. Se trató del taller que inicialmente se llamó El Arte, después se llamó Estudio Vía, que estaba ubicado inicialmente en la calle Perón al 250. Vicente Vía era el nombre de su dueño, este hombre de nacionalidad paraguaya que se especializó en academias de aquel país, es el primero en abrir un estudio. Él se va a dedicar mucho a lo que es la fotografía retrato, a la fotografía como arte. Vamos a tener, me ha tocado trabajar con obras de él, donde se puede ver el juego de las luces, del escenario, la postura, lo simbólico en él, los pequeños detalles de la foto. Siguiente. Vamos a ver que recién en el año 30 entra un personaje que para mí fue uno de los más grandes fotógrafos, que fue Pablo Boschetti, quien inicialmente se forma bajo el ala de Vicente Vía, pero después se independiza, primero comprando su negocio de Vía cuando este lo debe dejar por razones de salud, y finalmente instalando su propio negocio junto a su familia en Pellegrini 75, bien donde hoy se encuentra la escuela Nino Torres. Y por más de 50 años va a trabajar hasta mediados de la década del 80 en fotografías sociales, de eventos, pero sobre todo lo que va a destacar Boschetti son las fotografías que le hace a la ciudad, a las calles, a las plazas, a personajes públicos. De él vamos a tener una hermosa colección de postales que van a recorrer el mundo. Ya he visto estas postales, estas fotos impresas en formato postal, con su reverso escrito en japonés, por ejemplo, rematada en Mercado Libre, es decir, hasta dónde ha llegado el trabajo de Boschetti. Siguiente. También aparecerán a fines del año 30 otros estudios como el de los hermanos Michan, los famosos Foto Michan, que ellos van a hacer, en el caso de ellos, trabajos relacionados con lo político, van a ser contratados por el territorio del Chaco para fotografiar diversas obras que se van inaugurando en este periodo. Después aparece, por ejemplo, el señor Oscar Darós, Fotovisión, que se va a dedicar mucho al retrato indígena, al retrato
de la naturaleza, destaca mucho sus lagos, sus bellos lagos, la laguna Argüello, previo al paso del tren, por ejemplo, es una de sus fotografías más hermosas, los gigantescos camalotes que se pueden apreciar ahí. Y en el interior también, a medida que se vaya a ir poblando, van a aparecer otros fotógrafos, uno de ellos es Pedro Luis Raota, que el Nedina ha dedicado un gran trabajo al rescate de su colección fotográfica, si bien estuvo muy poco tiempo en el Chaco, más bien se fue a radicar en Buenos Aires. O aparecen estudios fotográficos como Foto Castelli, por ejemplo, la misma localidad. Siguiente. Bueno, comencemos, sí, avancemos. Siguiente. Bien, vivimos en una era de la informática, de lo digital, donde las fronteras parecen haber desaparecido. Siguiente. Pero repetimos siempre a diario palabras como escanear, digitalizar, capturar. Siguiente. Y sin embargo no alcanzamos a veces a dimensionar verdaderamente que esto es un proceso y toda la cadena de mando de decisiones que involucra la digitalización. Siguiente. ¿Qué entendemos cuando hablamos de digitalizar? Básicamente, para no complicarlo, podemos decir que es el paso de una imagen en formato analógico a un formato digital. Aquel documento o aquella fotografía que solo puede leerse o interpretarse por medio de una computadora. También podemos entender digitalizar como un proceso donde las imágenes pueden quedar representadas por medio de valores binarios, o 0 y 1, en una matriz de píxeles. Píxeles son puntos de colores. Entonces nos queda preguntarnos por qué es necesario digitalizar. Siguiente. Como todos los seres vivos, los documentos, y ustedes que han estudiado arqueología lo deben saber mejor que yo, tienen un ciclo vital que inicia cuando son producidos y son usados en el curso de una gestión cotidiana de una institución para utilizarse de manera esporádica. Por eso deben conservarse, especialmente en un archivo digital. Siguiente. Tenemos un ciclo, esto lo habrán visto en mayor profundidad durante la carrera, así que no me voy a detener en el ciclo de vida de un documento. Siguiente. Resulta evidente entonces que la principal razón para digitalizar corresponde a la necesidad de realizar copias de estos documentos. Lamento interrumpir, La Rodolfo, digitalización pero nos debes ir terminando. Sí. La digitalización nos permite lograr una mayor recuperación de la información deseada, así como un acceso simultáneo y remoto a los diversos interesados en la misma. Siguiente. Debemos digitalizar ante los riesgos de incendios. Siguiente. Siguiente. Ahí han visto imágenes de distintos incendios, inundaciones. Siguiente. Robos. Siguiente. Normalmente no somos conscientes de estos problemas hasta que ocurren. Lo tomamos con simple gaje de oficio. Siguiente. Vamos a ir pasando. Siguiente, vamos a dejar esto para después. Y bueno, siguiente. Pero este es el área de informática. Nosotros poseemos computadoras. Hemos podido el año pasado renovarlas, gracias a Dios. Y diversos escáneres. Siguiente. Esto ya lo hemos hablado, nuestra responsabilidad, así que lo vamos a ir pasando. La etapa de digitalización, sin entrar en muchos detalles, se divide en tres etapas: la predigitalización, la ejecución y la postdigitalización, o postprocesado. Siguiente. Bueno, la predigitalización es todo el trabajo que se hace en conjunto, que se hace un diagnóstico al estado de conservación y las acciones que necesitamos para estabilizar el documento previo a digitalizarlo. Nosotros, siguiente. Bueno, esto sí, aquí me voy a detener brevemente porque es lo que nosotros hacemos, la ejecución. Siguiente. Antes de continuar, debemos tener que nosotros desde el archivo realizamos generalmente dos tipos de copias. La master, que son las que producimos en alta resolución para preservarlo, que después lo volcamos en algún soporte que admite lectura y escritura, generalmente en un formato TIFF, porque no significa la pérdida de información, de píxeles.
es la que utilizamos para darle al usuario, la que modificamos, la que tratamos de restaurar, la que le agregamos copias de agua. Esto es importante porque nosotros tratamos de nunca alterar el máster o la copia original y de preservarla para futuro uso. Siguiente. Esto era una breve explicación del paper, no me voy a detener en esto por razones de tiempo, así que siguiente. Bueno, a tener en cuenta brevemente es el nivel de resolución deseada. Esto afecta mucho el formato Perdón por final. la interrupción. El proceso de... Sí. Procesamiento de la imagen. Bueno, básicamente nosotros trabajamos para lo que es documentos en el máster de entre 300 y 400 dpi o puntos por pulgada en formato TIFF y con un promedio de peso mínimo de 60 megas. Realmente las fotos superan eso, andan por los 100 megas. Para las copias de entregar al usuario o mandar por internet o subir a red, trabajamos en un formato de JPG, generalmente con un peso entre 500K y 3 megas de peso. Y lo que son las fotografías, generalmente en 600 dpi para lograr un tamaño alto. Para que ustedes se den cuenta brevemente, con 600 dpi andamos en un formato casi de A3. Ustedes pueden ver ahí el tamaño, la diferencia. Que una A3 básicamente son 2 A4 puestas uno al lado de otro. Siguiente. Bueno, esto después en todo caso les puedo facilitar el PowerPoint para que puedan verlo, así que siguiente. Estas son las recomendaciones de Archivo de la Nación. Pueden ver que no es muy diferente a que nosotros trabajamos. Siguiente. Básicamente nuestro trabajo se reduce a el escaneo de imágenes, la revisión del lote de los documentos digitalizados y el almacenamiento de la copia máster en un disco externo que tenemos o un medio extraíble, tenemos más que es un DVD. Y después el postproceso y la realización de las copias. El equipamiento siguiente, nosotros lo tenemos, bueno, es un escáner de cama plana, realmente tamaño máximo oficio. Eso es uno de los grandes inconvenientes que hay en el mercado, de la falta de equipamiento adecuado. Siguiente, vamos a ir rápido en esta parte. Distintos escáneres, el más nuevo, el más viejo, escáner de mano. El mayor inconveniente que tiene el escáner de mano es la dependencia de la luz del ambiente. El resultado final. Y la cámara que se usa para documentos de grande volumen, que tiene como inconveniente que la máxima resolución no puede nunca igualar a lo que es un escáner de cama plana. Siguiente. Hay otros escáneres, por supuesto, en el mercado, pero siguiente. Que el mayor problema, para ir cerrando, con el equipamiento que nosotros enfrentamos es el alto costo. El año pasado nosotros quisimos adquirir un escáner de libro, global de libro, con su soporte para libros de hasta 8 centímetros de grosor y ya era 2.221 pesos con 250, no salía el mismo, a valor de $65 en aquella época. No solo el dinero, sino que también la falta de software. Hay muy pocas opciones, básicamente siempre recaemos en el conocido Photoshop. Si bien hay opciones libres como el GIMP, terminamos usando software con una licencia pirata ante la necesidad, que no sería lo ideal. Sería que una organización del Estado tendría que tener o la licencia adquirida legalmente o usar un software libre. Pero la comodidad y la dificultad de conseguir reemplazos libres nos obliga a utilizar este software. Es siempre recomendable que uno adapte el software a la necesidad de cada espacio. Yo no les voy a recomendar ninguno en especial porque eso depende para qué se usa. Siguiente. Ven, acá hay distintas aplicaciones que nos pueden permitir un mejor trabajo. Siguiente. Y ya vamos terminando. Bueno, hay una polémica si digitalizar significa restaurar o no. Yo creo que nosotros hacemos una restauración, porque incluso las manchas que podemos ver en una imagen, al hacer el postproceso, al borrarlas, ya lo estamos restaurando y ya estamos interviniendo en lo que pudo haber sido la foto original, porque no tenemos, aun cuando tenemos acceso a la copia negativa, no sabemos si en la imagen
que está resultando del proceso de digitalización es 100% fiel a lo que el fotógrafo vio. Pero bueno, esa es otra polémica para otra situación favor, ya nos siguiente. estamos extendiendo demasiado en el tiempo. No, y para terminar, les dejo una cuestión para que nos analicen en otra jornada. En el año 2015 se presentó el proyecto, si avanzamos tres diapositivas la vamos a ver, de fotografía histórica. Siguiente, pasemos a esto que no lo vamos a hablar hoy. Siguiente. Esta ley quedó sin aprobarse, no pasó de la Cámara Baja, pero de aprobarse, que es lo que sigue impulsando todavía la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina, AFRA, significaría que todo archivo que pretenda trabajar con fotografía debe pagar un canon al fotógrafo que la tomó, incluso si el trabajó para un diario, sigue siendo dueño de los derechos originales de la fotografía. Pero de lo contrario, incluso pasarle a un usuario una fotografía digitalizada significaría estar pagando un canon al autor de la misma. Bueno, Rodolfo, muchísimas gracias. Básicamente quería compartir con ustedes, así que bueno. Muchísimas gracias, Rodolfo. Cualquier cuestión, vamos a compartir tu correo, cosa que los interesados se pongan en contacto contigo por cualquier pregunta o cualquier interrogante que tengan al respecto. A partir de este momento le vamos a dar la bienvenida a Antonia Dina Correa. Antonia es personal de planta permanente del Archivo Histórico Monseñor Alumni desde el año 2004. Es profesional archivista y bibliotecaria, egresó de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste. Ha participado como asistente y como colaboradora en todos los eventos del ESIN realizados desde el año 2009. Participó en numerosos cursos, talleres de actualización y especialización en referencia a la archivística, al patrimonio cultural, a los documentos de archivos, a la clasificación de documentos, a la conservación de documentos de archivo y a la encuadernación en bibliotecología. Buenos días, Dina. Los dejo a todos con la disertación de Dina a partir de este momento. Tiene el micrófono apagado, Dina. La camarita primero. Ahí se te escucha. Perdón. Buenos días a todos. Soy personal del Archivo Histórico de la provincia del Chaco, Monseñor José Alumni. Estoy en el área de consulta. En el área de consulta, lo que hago, estoy en la atención del público. El Archivo Histórico de la provincia de Chaco, Monseñor José Alumni, fue creado el 25 de septiembre de 1954 por decreto provincial número 2318, como archivo, biblioteca y museo. Depende del Instituto de Cultura del Chaco a partir del año 2010. Anteriormente dependía del Ministerio de Educación cuando era su Secretaría de Cultura. La institución funcionó en distintos lugares, tales como la calle Bartolomé Mitre al 343, luego en la calle Marcelo T. Alvear, 242, seguidamente por la calle Salta al 166, y luego en la calle Arturo Illia al 655, y en agosto de 1999, ya en su edificio propio, el archivo abrió sus puertas en la calle Carlos Pellegrinis al 22, donde funciona actualmente en el ex edificio del territorio, compartido con el Museo de Medios de Comunicación. Las actividades del archivo
se centran en resguardar la documentación con el fin de preservarla para generaciones futuras. Atención al usuario, muestras fotográficas de documentos antiguos, también capacitación, asesoramientos en organizaciones de archivo, también colaboración con otras instituciones en eventos para divulgar nuestra historia. Voy a hacer una definición de documentos de archivo. Tomé la definición de Antonia Heredia Herrera, nos dice, es uno o más conjuntos de documentos, sea cual sea su fecha, su forma y soporte material, acumulados en un proceso natural o una persona o institución pública o privada en el transcurso de su gestión, conservados, respetando aquel orden, para servir como testimonio e información para la persona o institución que lo produce, para los ciudadanos o para servir de fuentes de historia. Otra definición de archivo simple y sintética es la suma de tres sumandos: documentos, organización, servicio. Tradicionalmente, los archivos cumplen la función de reunir, organizar, difundir información relacionada al patrimonio cultural que posee, ordenar y resguardar documentos en soporte papel según el tipo de documento y la tipología de archivo de oficina o de gestión. La documentación de un archivo está formado por documentos únicos administrativos que nacen en principio con una función administrativa y jurídica, es decir, con una finalidad administrativa. Son conjuntos de documentos producidas por personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que se originan en el ejercicio sus funciones y actividades. En un archivo central es el que recibe y custodia la documentación de obligatoria conservación para la administración, procedente de los archivos de oficina, que son ya de consulta habitual, sino condicional o particular generalmente, con una antigüedad superior a 5 años. Su uso es menos frecuente, con una garantía de resguardo debido a que los valores administrativos y legales de los documentos pueden seguir vigentes. Se debe atender a las series documentales y tiempos de retención establecidos. Es el órgano responsable de planificar, organizar, dirigir, normar, coordinar, ejecutar y controlar las actividades archivísticas a nivel institucional, así como de la administración, custodia y conservación de la documentación proveniente de los archivos de gestión. Un archivo intermedio reúne la documentación de los diferentes organismos de entre 15 y 30 años de antigüedad, que ya es escaso interés para las entidades productoras, pero que la administración debe seguir conservando por poseer valor administrativo legal. Su función es la gestión de los documentos transferidos desde los archivos centrales hasta su eliminación o transferencia. Y un archivo histórico es la memoria y conciencia de los pueblos, porque su función es organizar y administrar el patrimonio documental del pasado. Se les ha asignado un valor permanente para la memoria de una institución local o país y que puedan utilizarse como fuentes para la investigación histórica. Su función es la custodia y conservación de los documentos, calificados como de conservación permanente. Y mi tema a desarrollar es el documento de archivo electrónico. Voy a
a decir una definición. Los documentos electrónicos, son legibles por máquinas. En el caso del documento de archivo electrónico, debemos considerar que por tratarse de un documento de archivo, responderá a la misma definición dada y contará con las mismas características enunciadas para el documento de archivo. Lo que varía es el soporte y su comportamiento. Con respecto al soporte electrónico, es necesario tener en cuenta que se trata de un soporte frágil que fácilmente se puede alterar y que es difícil perdurar en el tiempo. Por lo tanto, hay que establecer planes y medidas tanto para la conservación como para las copias de seguridad. Considerando que los cambios y avances de la tecnología, la organización puede cambiar los programas por otros distintos de los que crearon los documentos, lo que podrá dificultar, y hasta hacer imposible la recuperación de estos documentos de archivo. Es muy importante precisar los medios necesarios, aplicando una tecnología que permita recuperar siempre los documentos y la información en todos los casos y sobre todo de los registros de documentación que son de conservación permanente. En cambio, la implementación de un sistema de gestión de documentos electrónicos que corresponda a las necesidades del archivo implica para la administración un conocimiento preciso del ciclo de vida de la documentación en la institución. Debemos tener en cuenta que en el ciclo de vida del documento nace, crece y se custodia o muere. Desde que un documento nace o se crea hasta que muere o se destruye, tiene que pasar por varias fases. Dichas fases lo que vienen a demostrar es la importancia y utilidad de la información que contiene el mencionado documento, tanto para las personas como para las organizaciones que lo generan y que posteriormente resguardan o destruyen. El archivo electrónico es de gran utilidad y necesidad en estos tiempos en los cuales la generación de documentos en formato digital crece de manera constante. Y es que son tiempos de los cuales a los archivos les toca convivir con lo digital y con lo analógico. También son tiempos para algunos archivos en los que se tiende a la digitalización de la documentación para convertirla en documentación electrónica, y tiempos en los cuales tratan de hacer que la nueva documentación nazca y de esa manera electrónica, documentos nativos electrónicos para no tener que digitalizarla posteriormente. Y acá desarrollo las 5 etapas del documento electrónico. El documento electrónico, paralelamente a lo que se da con el documento tradicional, cumple un ciclo vital que consta de las siguientes etapas. Primera etapa, planificación o diseño. Implica determinar en primera instancia qué hecho u actividad dentro de la organización desencadenará la creación de un documento electrónico, la estructura del mismo y los responsables de su creación, teniendo en cuenta las normativas aplicadas en la institución. Esto nos permitirá asegurar que por cada trámite iniciado existirá un documento electrónico que lo respalde. También se debe considerar que los parámetros relacionados a la seguridad y a las restricciones de acceso de acuerdo al nivel de cada usuario del documento, y es necesario contemplar aquellos documentos cuyo valor puede exceder en el de las tareas administrativas, siendo necesaria su guarda permanente, por ejemplo, las normas legales, leyes, decretos, resoluciones. La siguiente etapa,
Creación. En esta etapa se añaden documentos al repositorio de documentos electrónicos, teniendo en cuenta su procedencia, y un registro es creado en la base de datos correspondientes. Durante la creación, los metadatos son generados y de este proceso dependerá en gran parte la eficacia con que pueda recuperarse en un futuro los documentos. Dependiendo de la organización, algunos registros son creados automáticamente por el sistema cuando ciertos datos se introducen en la computadora. Otros sistemas requieren que un individuo genere un registro manual. La siguiente etapa, uso. Una vez que se crea un registro electrónico, normalmente se distribuye y se utiliza como una herramienta de información. Por esta razón, los registros se almacenan en un repositorio para un fácil acceso. Mientras estén activos, la mayoría de los registros son almacenados, pero son censados a través de una base de datos con información de identificación que etiqueta el registro. Esta etapa concluye con el cierre formal del expediente documento, necesario para fase de conservación y selecciones posterior. La siguiente etapa, almacenamiento y mantenimiento. Después de un archivo fue creado y ya no se necesita periódicamente, se crean registros. Los registros deben ser guardados para su acceso antes de ser destruidos de acuerdo a las reglas establecidas como políticas de la organización. Parte de la razón de tal afectación en el adecuado almacenamiento se refiere a cuestiones de privacidad. Siguiente y última etapa, disposición. Los registros deben estar accesibles durante un cierto periodo de años para cumplir con las leyes o normas legales que lo establecen. La mayoría de las políticas organizacionales sobre la retención y su disposición usan leyes federales y estatales como requisitos mínimos para la retención de los registros. Las empresas mantienen los registros con fines judiciales en caso de que se vean obligados a defender ciertas acciones comerciales realizadas en el pasado. ¿Cómo se eliminan los registros? Es de importancia crítica, dado que los archivos electrónicos pueden restaurarse en manos expertas. Es muy importante que los archivos electrónicos se borren sin manera posible para recuperar la información. Ahora voy a hablar de los metadatos. Los metadatos, el metadato consiste en datos que describen el contexto, contenido y estructura de los documentos, así como su gestión a lo largo del tiempo. Es el dato sobre el dato o un conjunto de datos o informaciones. En el caso de los archivos, descriptores del documento, en que son construidos como palabras claves. Su principal objetivo es promover la rápida y eficaz recuperación de la información. Por eso, los metadatos deben ser fieles al documento único, es decir, que un metadato no sirva de entrada para muchos documentos diferentes, lo que hace que la recuperación de un documento particular se torne difícil. Disponer a palabras generales que resuman términos de semántica parecida y de palabra de fácil asociación al público que tendrá acceso a ese documento. Dentro de esa visión, los metadatos sirven para la archivística de respaldo a los sistemas y práctica de clasificación
indización y descripción documentales. La información estructurada o semiestructurada que permite la creación, gestión y la utilización de los documentos de archivos a lo largo del tiempo, tanto dentro de los espacios que se crearon entre ellos. Y por último, y la utilidad de los metadatos sirven para identificar, autenticar, contextualizar documentos, individuos, procesos, sistemas, normas. Y acá tengo la sigla de las normas archivísticas, norma ICA, ISDF, norma internacional para la descripción de funciones, la norma ISADGED, norma internacional general de descripción archivística, norma ISADGED, norma internacional general de descripción archivística, norma ISO 15489, información y documentación, administración de documentos de archivo, la CIA, Consejo Internacional de Archivos, leyes, CIPAR, Ley 3123, Sistema de Archivos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Dina. A partir de este momento vamos a ir a la última disertación del evento de hoy y vamos a recibir al director del Archivo Histórico, el señor César Alfredo Oves. César, desde el año 2015, se encuentra a cargo de la dirección del Archivo Histórico de la provincia Monseñor José Alumni, pero cuenta con 28 años de antigüedad en esa institución. Es museólogo egresado del Instituto Superior de Educación y Trabajo, ISET, y se ha especializado en restauración y conservación de documentos en soporte papel. Ha disertado en varios eventos científicos como expositor en el vecino país del Paraguay y en Argentina. Ha participado como responsable y como coordinador en varios proyectos desarrollados en el Archivo Monseñor José Alumni. Dictó numerosos cursos que refieren a la organización y conservación de archivos, como así también a la restauración y encuadernación de libros. Participó en numerosos cursos y talleres de actualización y perfeccionamiento. Siempre está tratando de estar al día en su profesión. Le damos la palabra al señor César Alfredo Obre en su disertación de hoy. Perdón, César, Dina, por favor. Perdón, César, Dina, por favor, cerrá tu micrófono. Gracias. ¿A mí se me escucha? Sí, César, se escucha bien. Bueno, muy bien, Dina y Rodolfo, muy buena presentación, los felicito. Y ya Dina hizo un enfoque muy exhaustivo de lo que es el funcionamiento y la parte, la función de cada archivo. Lo que yo trato de dar en esta exposición, lo que trato de hacer ver más bien, la importancia que tienen los archivos para la sociedad. Por eso lo denominé así a mi ponencia, ¿no es cierto? Para ver la importancia que tienen los archivos en la sociedad, podríamos decir que los archivos como fuente de información son muy importantes para la sociedad en general, por el aporte que brindan por su conocimiento y su fortalecimiento. Existen distintos tipos de archivos, como ya lo mencionó Dina, lo vuelvo a reiterar, pero se diferencian entre sí por las funciones específicas que le corresponden a cada uno de ellos, por lo que podemos mencionar a los archivos de oficina o de gestión, centrales, intermedios e históricos. Solamente para recalcar, porque la compañera Dina ya había mencionado de ellos, si bien todos cumplen una función muy importante en la administración de los documentos, son los archivos históricos lo más conocido dentro del sistema archivístico, por su larga vida, alciación y de la educación.
Estos archivos constituyen la garantía de la evolución jurídica y administrativa de una sociedad, de una nación, una región o una localidad, y los testimonios que evidencian las experiencias humanas. Su finalidad es acopiar, conservar y difundir el patrimonio documental. Pueden almacenar documentos históricos recibidos por donación o depósito o transferencia o bien por adquisición. Las transformaciones de una nueva sociedad obligan a un desarrollo integral y armónico de los archivos para poner su valioso acervo documental a disposición de los investigadores, que son estos los interesados en el valor secundario que han adquirido los documentos al final de su ciclo de vida. Es decir, en definitiva los investigadores son lo más interesados, es nuestro usuario por excelencia. Si bien tenemos distintos tipos de usuarios, son los investigadores los que más solicitan acceder a la documentación antigua con valor para la investigación. Por eso debemos tener en cuenta la función de los archivos históricos como fuente de conocimiento, ya que son los que resguardan todo el proceso evolutivo de una institución o de una sociedad. Y a su vez, al guardar todo ese proceso creciente, son los que marcan los aciertos y los errores que se pueden tener en todos los aspectos del desarrollo humano. Para ello, es eje fundamental y medular considerar que si uno piensa en el desarrollo de una sociedad, cómo han evolucionado los procesos históricos y cómo son las características de las sociedades que se van generando con los cambios a través del tiempo, los fenómenos que afectan a un determinado lugar y las decisiones acertadas o erróneas que se pueden tomar, todo eso está registrado en los archivos históricos. Por ello, lo fundamental y lo esencial que pueden tener esta institución es aportar una fuente de consulta permanente en apoyo al desarrollo estratégico con un conocimiento firme de distintos contextos. Por ejemplo, en muchos casos se repiten situaciones, circunstancias porque no se indagan con el pasado. Distintos fenómenos que son cíclicos y permanentes, lo sabemos en nuestra región, por ejemplo, las inundaciones, son procesos que cada tanto se dan y no se toman en cuenta ni para previsión ni para mejorar esas situaciones. Justamente porque los archivos históricos muchas veces no son consultados. Estos archivos son vitales y más que necesarios para las personas, las organizaciones y la sociedad en general. Sin ellos, no tendrían ni pasado ni futuro y vivirían al día sin tener conocimiento alguno sobre sus actuaciones o la de los demás. Podríamos entender entonces que debemos conocer el pasado para comprender el presente y proyectar el futuro. Para ello es necesario tener en cuenta estas cuestiones que pueden proporcionar información para el desarrollo de las personas y de la educación en general. Sabemos que toda sociedad quiere conocer su historia y demanda estar informado y documentado, pero no todos le dan el interés que se merecen los archivos para conseguir este conocimiento. Es importante remarcar que los archivos históricos tienen como función la custodia y conservación de los documentos calificados como de conservación permanente, la definición de los otros archivos y la función que cumplen. Histórico y en todos los archivos históricos, finalidad, conservar documentación en Bueno, estas instituciones son responsables de la custodia, conservación y tratamiento de los fondos pertenecientes al patrimonio natural, para que sea el reflejo de la trayectoria de la acción del hombre u organismos a lo largo de la historia, o en todo caso, que resulte, o en todo caso que dé importancia o su proyección en la sociedad. Estamos explicando el interés que tienen documentos históricos con valor para la investigación. La historia de la evolución humana ha podido reconstruirse gracias a la información a través del tiempo. Los espacios físicos destinados al almacenamiento de los documentos tomaron diferentes nombres según su dependencia y de las funciones para los cuales fueron creadas.
los preservaron en diversas maneras y en diferentes lugares con un fin determinado, pero sin una concepción establecida. Es así que en la edad moderna, destinado a guardar los documentos, son los archivos, y una ciencia capaz de regir la organización, conservación y gestión de esos documentos, que es la archivística. Comunidades de información y de la educación en la actualidad tienen una gran significación para la sociedad en general, que requieren la información más novedosa y auténtica para su formación competente y completa a la altura de las exigencias de las sociedades de la información. Conocida la importancia que tienen estos archivos en el desarrollo político, económico y social dentro de una sociedad, no siempre se le da valor que se merece, existiendo poco conocimiento y reconocimiento de la comunidad en general para estas instituciones. Es necesario dar a conocer, y este es el punto que explicaba hace un momento, no son tan conocidos los archivos históricos, por eso no se le da el reconocimiento que merecen. Y es necesario dar a conocer la importancia de estos archivos como fuente de conocimiento y cultura imprescindible para la formación. Dimensión que incluye los aspectos instructivos, desarrollador y educativo, como misión de la educación en la actualidad, que se relaciona con las funciones que realizan estos centros, teniendo en cuenta la influencia positiva que ejercen también en la formación de la sociedad. Como institución cumplimos una función de formación, de educación, y la sociedad y en general y a la cultura. Como lo decía al principio, ofrece distintas formas de clasificar los diferentes tipos de archivos. Es válido aclarar que los documentos son lo mismo de que se crean en la oficina, que los produce, hasta su depósito definitivo en un archivo histórico. Lo que se modifica es el uso que se va a hacer de ellos. Son los mismos documentos, pero cuando se generaron, después pasa por toda la etapa que fue explicando Dina, hasta llegar al archivo histórico, a dar un uso para la investigación. Por lo tanto, hay que preservarlo. Estos archivos son unidades de información que conjuntamente con las transformaciones y requisitos perfeccionaron sus funciones y han diversificado gradualmente sus actividades de servicio a la investigación, cada vez más relacionada con la educación, la cultura, la protección del patrimonio documental y la promoción cultural hacia la comunidad, como lo decía. Servicios a las exigencias de los tiempos actuales. Por eso debemos tener en cuenta que los archivos históricos son centros de formación que tienen características comunes a otras instituciones como ser las bibliotecas, porque siempre está la dicotomía biblioteca, archivos, centros de documentación o archivos y museos. Similares a otras instituciones como ser las bibliotecas, los centros de documentación. Pero los archivos realizan funciones específicas que lo diferencian de los demás. Los centros de información tienen como función guardar la memoria de los hechos y actividades humanas. Sus finalidades son fundamentalmente culturales y científicas. En históricos son, además de todo lo mencionado, jurídicas e históricas. En las diferentes instituciones de formación los documentos se resguardan e instruyen a los usuarios. En los archivos históricos, además de informar, resguardar y educar, sirven de prueba. Es de suma importancia dar a conocer el valor de estos archivos como fuente de conocimiento, porque son imprescindibles para asegurar la misión que tienen de resguardar la información para la formación desde una dimensión cultural y social. Planificar, organizar y gestionar los servicios que se brindan son tareas internas que siempre se tienen que tener presentes, como también los externos, que son los servicios a los ciudadanos en general, a los investigadores, a los alumnos de los diferentes niveles del ciclo educativo y a entidades que desarrollan actividades culturales. En la gestión de las actividades relacionadas que se han sumado como una nueva actividad con el fomento de la acción cultural del archivo.
y las relaciones con la divulgación y difusión de sus fondos. De comunicación, publicaciones, exposiciones, programas educativos, proyectos culturales, convenios con otras instituciones culturales, y fomento a la investigación histórica. Recordemos un poco lo que somos más antiguos en estas instituciones, los que somos mayores, un poco mayores. Tenemos que recordar que los archivos eran depósitos de documentos donde los usuarios tenían que ir a consultar. Es el archivo quien se tuvo que adaptar a las nuevas exigencias, y es él el que tiene que salir al medio y dar a conocer su patrimonio documental, proporcionar la información por todos los medios tecnológicos y así facilitar el acceso a la información. Por ejemplo, a los interesados que viven lejos y le cuesta trasladarse, o también otro usuario que por diferentes cuestiones no pueden acercarse personalmente a la institución, en la actualidad pueden acceder por esos medios que nos proporciona la tecnología. Como explicaba hoy Rodolfo, por ejemplo, el sistema de digitalización que tenemos en nuestra institución y que es universal, eso facilita mucho el acceso. Ya no, primero para conservar el material original, para proporcionar en forma eficaz, eficiente y rápida la información a quien lo requiera, porque es algo que ya está digitalizado y la tecnología nos proporciona herramientas para que lo hagamos. También el archivo debe trabajar en forma estrecha con otras instituciones educativas de información. De hecho, hoy en día es necesario un área que desempeñe la tarea de planificar, de extensión y de marketing. No estamos afuera ni lejos de otras instituciones que utilizan el marketing como medio. Nosotros cuando hacemos publicaciones, cuando largamos folletos y hacemos trabajo de folletería, estamos haciendo marketing por la institución. Preservar la información en la escritura es la que les aporta. No podemos hablar de los archivos sin la existencia del personal. Si avanzamos un poquito con las filminas, con el Power, ahí están. Como explicaba hoy, los usuarios por excelencia son los investigadores. Si bien todos los usuarios interesados en algún tipo de investigación, acuden a una institución que resguarda documentos históricos, siempre son los investigadores los que requieren la posibilidad de acceder a los documentos históricos. Por eso debemos tener en cuenta la función de los archivos, sobre todo de la dando a conocer la función a fin de que se tomen conciencia aquellos o conozcan aquellos que no los conocen, ¿no es cierto? Puse en la filmina el personal que trabaja, cómo trabaja. Podemos hablar de los archivos sin la existencia del personal, obviamente, por lo que podemos decir que un archivista es una persona dedicada o especializada en la organización y mantenimiento de los documentos de un archivo. Sus actividades están relacionadas con la totalidad del quehacer archivístico, que comprende desde la clasificación del documento hasta su eliminación o conservación permanente. Ejecuta actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida por las entidades, hasta su destino final, con el objeto de facilitar su utilización y conservación. Avanzamos un poquito con la filmina para ir terminando. Los archivos y trabajadores de archivos son los custodios del pasado, presente y futuro de nuestra historia, que siendo profesionales o no, desde los archivos día a día, desempeñan la labor social de facilitar la información a los usuarios, que requieren cada vez más la más novedosa y auténtica información para su formación competente y completa a la altura de las exigencias sociales de estos tiempos.
contribuyendo así al fortalecimiento y crecimiento de la sociedad. Ahí avanzamos un poquito más y terminamos con la filmina. Ya estoy en tiempo, estuve controlando. Ahí vemos las actividades que realiza el personal, preparando las exposiciones. Exposiciones, obviamente, como estaba hablando anteriormente, que se dan a conocer a través de los medios de comunicación. La diversidad de tareas que cumple hoy una institución archivística es totalmente diferente a años atrás. Resguardaba la documentación y lo ponía a disposición del usuario. Hoy en día, como decía anteriormente, las exigencias de los usuarios son diferentes, exigen mucho más. Vemos que los archivos y el personal se tuvo que adaptar a estas exigencias. Eso es una teatralización que realizamos en la noche de los museos. Esto es, el archivo también tiene en la parte política, si bien es pequeña, porque por decreto que salió hace un par de años, a partir de ese decreto que terminan con su función, deben depositar la cinta gubernamental en el archivo histórico de la provincia del Chaco. Avancemos con la filmina, por favor. Por eso decía anteriormente que hay tareas de otras instituciones, pero a la vez nos diferencian de las otras. Esto es en la Bienal de Escultura, que participamos con gigantografías, donde los chicos tenían que armar rompecabezas. Los chicos cuando encuentran la información que requieren, por ahí llevar mucho tiempo, por ahí piden información de lugares muy lejanos, de otros países, no pueden venir por algún motivo, no pueden viajar, entonces se conectan con nosotros y nosotros realizamos la tarea, salvo caso que sea muy extensa, como ha pedido hace unos días un usuario que quería investigación sobre el fútbol, todas las publicaciones futbolísticas desde el año 1934 hasta la actualidad. Bueno, tampoco podemos destinar todo el tiempo de trabajo a buscar una información, ¿no es cierto? Esto es cuando se recuperó la documentación, también hacemos el trabajo de recuperar documentaciones antiguas, colaborando con otros archivos, en base a la ley del CIPAR que había comentado Mercedes en una exposición anterior. La ley del Sistema Provincial de Archivos, que nosotros lo estamos ejecutando en la medida que podemos. Esto en el personal trabajando en el archivo del Poder Judicial, donde se traspasaron una parte de los documentos históricos judiciales, se traspasaron y se depositaron en el archivo histórico de la provincia del Chaco, Monseñor José Alumni. Y con esto terminamos la exposición. Bueno, muchísimas gracias, César. Muchísimas gracias, Dinas. Muchísimas gracias, Rodolfo. Muy valioso la exposición de ustedes, sobre todo por la difusión que han realizado con respecto a las diversas actividades que realiza el Archivo Histórico de la provincia del Chaco. Es muy valioso y rescatable que lo hayan puesto en evidencia, que el archivo está, a pesar de ser un archivo histórico, está activo continuamente. Y es necesario que la comunidad chaqueña y el resto del mundo los conozca. Los dejo con Aníbal. Bueno, muchas gracias nuevamente. Gracias, profesora Marta Fernández, por haber participado en la moderación de esta jornada. Agradecemos nuevamente a los tres expositores. Felicitamos la labor que realizan en el archivo histórico. Por supuesto que la puesta en valor del archivo histórico debe trabajarse en forma constante, continua,
para lograr la significación que merece, tanto desde la perspectiva política como desde la propia función social que está abordando desde hace mucho tiempo. Resalto los distintos servicios que se deben brindar dentro de los que podríamos denominar los servicios tradicionales de consulta, y también la, digamos, puesta en mucho valor del servicio de extensión que también ha comenzado a desarrollar hace unos años con muy buen tino, muy buen desarrollo por el Archivo Histórico. Y el servicio de información y referencia y asesoramiento que también realiza el personal y a veces no se lo visualiza como un servicio que lleva su tiempo, que tiene su costo y que tiene altísimo valor para poder coordinar la organización de todos los servicios y asegurar el buen uso de los recursos almacenados en el fondo documental. Felicito nuevamente. Voy a concluir con esta jornada comunicando que se van a habilitar el foro de preguntas a través del Facebook y serán transmitidas las respuestas que se irá generando a través del mismo Facebook debido a los inconvenientes técnicos en la transmisión de la jornada de hoy, donde no podemos dar un espacio para preguntas a los expositores. Como dijo la profesora Fernández, se van a remitir a ustedes todas las preguntas que se reciban, las consultas, para después establecer el proceso de comunicación a los distintos interesados a través del Facebook del Departamento y de la Facultad de Humanidades. Agradecemos mucho la participación de ustedes. Felicito a todo el comité organizador de este evento y a todo el equipo técnico que estuvo trabajando para que se pueda llevar adelante y salvar las distintas dificultades que a veces nos juegan las cuestiones tecnológicas y de comunicación que todavía tienen una gran limitación en nuestra zona. Agradezco y felicito también a la Facultad de Humanidades, por supuesto, a la Secretaría de Extensión y a Ariel Mesa, de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Humanidades, quien está en forma permanente asegurando la transmisión de estos eventos y colaborando con nosotros. Muchas gracias. Señor director César Oves, muchas gracias. Invitamos a todos a la semana que viene, que vamos a estar transmitiendo la quinta jornada, donde abordaremos la temática bibliotecas universitarias. Muchas gracias, hasta luego y los esperamos.